Buenas noches, mi gente. Buenas noches. Como siempre, estamos aquí en el canal de RD Máximo GT. ¿Cómo están? Yo espero que esté bien. Les saluda su servidor RD Máximo GT. Quiero disculparme, tenía mucho tiempo sin hacer video. Esto se ha vuelto un poco complicado, un poco forzado y a veces hasta fastidioso. Es a veces difícil crear contenido, porque somos creadores de contenido, no como la mayoría, somos creadores. Bueno, vamos a reaccionar hoy a un tema. Todo el mundo ha tirado, todo el mundo ha respondido en esta tiradera, pero había algo que nos tenía un poquito preocupado, y era la tiradera del Gato Freco. Si respondería sí o no. Sé que esa parte de ahí para arriba no se me ve, no le paren a eso. Pues sí, eso era lo que nos tenía un poquito preocupado, y hoy se dio. Lo publiqué por todas mis redes sociales. Para nadie es un secreto. El tipo respondió, y esa tiradera se estrena hoy aquí. Vamos a reaccionar a la tiradera que el Gato Freco le hizo a los muchachos. Cuidado, deja que el papacacho camine adelante. Después de cuerno de razón lo representó. No, deja que el papacacho camine adelante. Después de razón lo representó. No se confundan. Él agarró la introducción, el intro de los muchachos para armar su música. Él tiene eso de peculiar, que siempre agarra los intros de ellos y se monta ahí para darle un poquito más de sazón. Escuchen. ¡Ey! ¡Lío Gato! Vamos a enseñar a estos tigres cómo que se rapea. Por el río porque entré, le hice más de cuarta, ya lo penetré. Pa' poderme a mí tirar, tú bien, yo ni se lo té. Pero digan la verdad, por favor digan que fue. No tenía los cuartos, uno a uno poder responder. Son más viejos que un B3, máximo dan un carnet. Que por lo que ya yo veo, revivió el trío de tres. Y ustedes lo que son, una bolsa de ratones. Goleadores, todo vicioso y pa'l colmo, ninguno pone. Por falta de mujeres, hasta ustedes mismos se cogen. Y la mancha, di que guarden un cuartel pone con dones. Y por no tener talento, no son las superpoderosas. Bombón, burbujas, dígame cuál es bello. Tini, lo que tiene que agarrarte a ti matarte. Invirtió mucho cuarto en ti, ni siquiera te pegaste. Que el tiempo no hace falta, eso fue un puro disparate. A ti lo que te pegan los cuernos y ahí te desahogaron. Tranquilo, mono, ven que te tengo mucha de vuelta. Ustedes son una tripleta, por una tripleta de miel. Loco de que te rebale, me imprimiste la cabeza y con la mancha te lo juro que voy a coger los tres. Venga, bájate, mucha gálgara, chúpame el pene. Ah, no, espérate, verdad que la boca a ti te hiede. Eso sí es feo, una gente blanca que no tenga higiene y que me quiera criticar donde escrúpulo no tiene. Dijiste que con con foto de culao, más de culao está tú que los dientes lo has botado. Le voy a preguntar a Angel Grow si algún día te has cepillado. Me digo que no te ríes porque tus dientes están quebrados. Criado a acabar. Esta tiradera se está yendo como un poco medio personal, Camarichal te hace falta, pues está copiándome el flow, se te va a explotar la garganta. Si flaco feo no responde, yo por eso doy los golpes. Si la pandemia que le temen como el COVID voy sin corte. Musculoso, gonorrioso, mujercita te conozco. Con la conda bajando el mar y se ahogó dentro de un pozo. Ven y plántate conmigo, como quiero personal. Que tengo para el código tuyo, que sé que te va a holgar. Que suelte esa película que mi vida tú conoces. Que a la gente como tú en la calle le dan que tos. Play se quedó vacío, el gato te dio los ponches. Pareces un vampiro, nada más te ríe de noche. El glow no te aconsejo que conmigo no jodiera. Que soy una pesadilla cuando se hable tiradera. Te voy a meter los corrientazos, puñala con una tijera. Mocharte la cabeza, enterrarla en una ponchera. No era una película de Andrea, porque si sale de noche, si lo es no hay quien te vea. Deja que sale el uña de rapero, no hay quien te crea. Que tú sufres de epilepsia, papilomita, diarrea. La cosa se puso fea, pues claro, mi desatán. Tuve que bajar del bronco, el mamón representar. Y tuviste que retirar, nadie te quería apoyar. Tu salvación fueron los wins y no supiste aprovechar. Ahora tienes Angel Grow, yo te dije que si tú hacías esa entrevista y él la veía, te iba a meter en la música. Míralo ahí. que hacer dúo con una música grabada. ¿Dónde tú vas a llegar, pedazo de mierda topizada? Tu talento vale 2 pesos, mejor dedícate a conchar. Y cuidado con la camiona para que no te lleven para atrás. No lo sabes que yo tiro bomba como los árabes. Y a mí me dio pa' ti lo dudo que de esta te salve. Si te salva, tengo chuki malo para que te desarme. Te metan 50 tiros y tu vida te la desarme. Aluminio, poncho en la cara, que no pida auxilio. Tú te vas a morir esta noche, el santo tiene el crucifijo. Soy el rey de este corrido, como caballo piso fino, silencioso para cuando te mate, mátate sin ruido. Yo estoy frío con la popa, me enfrento par de machete. Yo me voy a plantar contigo aunque de vida me cante. Ojalá y tú caigas preso en la goleta residente. Pa' mandarte una misión con mi sicario felitente. Búscalo porque tanque peje gordo. Tuviste mucho valor que volviste a meter la cabeza a peteor.
Es la vaina. Entrevístate con él. Es la vaina. Muchas gracias al Gato Freco por hacerme su mención. Señores, miren, yo no sé si ustedes se están fijando, yo no sé si ustedes se están fijando. Yo sé que después de esto va a venir la ola de comentarios, como siempre viene, y empiezan a llamarme fanático y que deje el fanatismo. Eso son unos comentarios a veces como muy sobrevalorados. Y miren, a mí no me gusta casi ponerme a hablar después de lo en vivo, porque a veces se vuelve medio aburrido. Pero hay cositas que a veces el que no la sabe, dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo siempre he dicho algo. Hay un término que yo uso mucho mío, que lo voy a convertir en mío. Cualquiera es defensor de la guerra hasta que lo vuelven tesorero de las armas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que últimamente no estoy tan conectado haciendo videos como antes. Rocky, deja la bulla. Perdón, ese es mi perro que está ahí. Últimamente no estoy tan conectado haciendo videos como antes. Bueno, ¿qué pasa? Pasa algo simple. Cada vez se vuelve más difícil hacer videos. Cada vez se vuelve más difícil crear contenidos. Agradezco a todos los muchachos que han apoyado este canal, que se han sumado. Por aquí estuvo La Fragancia en estos días cantando, se desenvolvió heavy. También estuvo La Cuica, que volvió y lo hizo de nuevo. La Cuica, como siempre, cada vez que viene me deja más sorprendido. Está pasando algo, mi gente. Está pasando algo. A la mayoría de personas que me han tirado, que tienen mi número, quiero decirles que no estoy casi contestando mensajes por WhatsApp. Tampoco estoy respondiendo casi mensajes por Messenger. Porque, mira, pasa algo. Mira el perrito para allá por donde va. Ese es mi tesoro. Perdón. Pasa algo que hay personas que tienen tu número y a veces se vuelve muy estresante estar con esa respondedera de mensajes. Señores, miren, lo que más a mí me agradan son sus consejos. Pero de tú darme un consejo a querer pasar a darme una orden, son dos cosas muy diferentes. Y hay personas que me llenan el DM, haz esto. No puedo. Soy una sola persona. Le agradezco también en gran manera. Esto es algo que no quería mencionar, pero lo voy a mencionar. Que aunque este es un pueblo pequeño, pero donde hay tantas personas, creadores de contenidos, que ustedes vuelan de allá y caen aquí. Yo siempre digo, aquí tiene que haber algo. Este canal está bendecido por Dios, porque ustedes, entre tantas personas, eligen a este loco, a este servidor. Mira, en estos días las redes han estado muy tranquilas. Todo el mundo ha estado pendiente a lo suyo. Muchos de los que eran cantantes no están cantando. El Gato Freco, me gusta la forma en que lo hace, porque él siempre como que espera que la guerra se alme, y cuando todo se calma, él viene y hace su entrada. Él agarra a todo el mundo desprevenido y cuando suelta, sabe cómo hacerlo. Como hay muchas personas que le gusta hacer leña del árbol caído, salieron unos comentarios en estos días sobre una cosa de unos videos. Hubo un video que se hizo en la calle que se me borró sin querer, se va a volver a hacer. Estoy esperando que los muchachos se agonicen, pero me gustaría aligerarle un poco las cosas a todos para que tengan de qué hablar. Yo soy una persona que me gusta mucho agonizarme y le voy a dar para que tengan de qué hablar. Miren, así es que se maneja Máximo. Observen,
Así que se maneja Máximo. Observen. Así se maneja Máximo. Observen. Así se maneja Máximo. No estoy recibiendo promoción de nadie. Así se maneja Máximo. Y así se maneja Máximo. Así se maneja Máximo. Y así se maneja Máximo. Antes de cualquier persona hablar de mí, tiene que saber muy bien lo que va a decir. Se ve escucha feo, pero tiene que lavarse muy bien la boca. Porque no es lo que se diga, es lo que la persona se cree. Y estoy escuchando muchos comentarios raros por ahí. Quiero hacer un anuncio también. JF dijo que se va a retirar de la música, que ya él no va a seguir cantando. Después de la guerra que se armó, fue una guerra muy cruda, donde participó Tecromo El Cia, La Mancha Negra, El Menor Ajuste. Yo estuve en ese estudio también. Y eso se salió de control. La cosa se fue un poquito a lo personal. A lo personal. Eso está más peligroso que el tema de la mala y media, Se fue lejos. Y hubo diferencia de caracteres. Hay algo que quiero aclarar. Yo no estoy del lado aquí de nadie. Para mí no hay vaca sagrada. Todo esto es contenido. Y se va a quedar siendo contenido. Pero todo el mundo tiene sus favoritos. Mira, a mí me gustan todos. La forma en que el Gato Fresco lo hace me gusta, que es una persona que espera que la guerra arranque y se calme y después él sale. La forma en que los muchachos lo hacen, Warren, Steven, que él dijo que son el nuevo trío de tres, la forma en que ellos lo hacen también me gusta. Son agresivos a la hora de rapear. Egal, JF se están desenvolviendo cada vez mejor. Otro punto que me toca aclarar: yo me llevo bien con todos esos muchachos. Con el único que yo pensaba que tenía una diferencia era con Egal, y mira, hablamos por WhatsApp, bacanísimo el tipo. Tuvimos una conversación bacana de que no nos hayamos podido encontrar o pactar una cita, ya son otros 500, Yo quiero que ustedes entiendan que lo que pasa en música se queda. Después de lo personal es otra cosa muy diferente. Y va a pasar algo. Y muchos se van a quedar con la boca abierta. Se aproxima algo de lo cual yo no quiero ni siquiera hablar mucho. El canal de YouTube ha ido progresando, gracias a Dios. Ha ido subiendo y eso es algo que me gusta. Eso es algo que me agrada. Esta guerra ha dejado muchos beneficios. Las personas me preguntan: ¿cuándo vas a volver a retomar tus videos? Estamos en eso. Hay unas cuantas entrevistas y unos cuantos proyectos por ahí que tienen que salir, que se tiene que dar. Los muchachos también tienen que organizarse. Hay algo que tal vez va a afectar un poquito que lo diga. La mayoría de las mujeres que estaban en el canal han salido embarazadas. Todas se compusieron al mismo tiempo. Y eso ha sido un poquito contradictorio, pero estamos bien. Estamos seleccionando personas que pronto vienen para el canal. He notado últimamente que estoy haciendo cosas, tipo de contenido, y hay un sinnúmero de gente que están copiando, y eso no está mal. Aprendan, innoven y crezcan. Mi gente, este video se salió un poquito de contexto. Tenía mucho que no hacía un video, incluso no sabía ni de qué sentarme a hablar. Lo que sí quería hacer un video. Gracias a Dios el Gato Fresco me dio el empujón que necesitaba. Pero
sí necesitaba hacer un video. Todo está marchando bien, gracias a Dios. Trabajo, iglesia, YouTube, pero hay mucha carga. Vamos a tratar de alivianar un poco y vamos a estar más activos. Gracias por seguir apoyando. Suscríbanse a este canal, den like, compartan. Otra cosa, lo quiero hacer públicamente. Es algo que no me gusta de que da el brazo a torcer, pero quisiera, hay una persona que tal vez no me lo ha dado a demostrar, pero está un poquito enojado conmigo, porque hay una persona que me escribía mucho, hablaba mucho conmigo, que ya ni me escribe, ni me habla, me vio el otro día y me habló, y quiero pedirle perdón. Esto se va a escuchar muy raro, a Cunino Melena. No perdón porque te hice nada malo. Yo considero que no te he hecho nada malo. Yo cuando hago algo, lo hago 100% y sé lo que hago. Quiero pedirte perdón porque creo que las cosas se malinterpretaron. Todo esto siempre ha sido marketing, sonido de la vaina de los videos, que el guayeteo, y la gente lo malinterpretó. Cuando tú viniste aquí a cantar, yo te dije, Cunino, voy a hacer que hablen de ti, pero vas a tener que estar dispuesto a pagar el precio, aguantar el fuerte. Y se te atacó mucho, tú fuiste uno de los más atacados, de los más mentados. Al final funcionó lo que se te dijo, pero te enojaste, tuvimos un contratiempo con una cosa de un video y de ahí para acá te alejaste un poco. Quiero decirte que este canal sigue siendo tuyo, tanto como de la fragancia, siempre lo he dicho, y ustedes son de aquí. Y de verdad te quiero pedir disculpas, no porque creo que yo haya hecho nada mal, dije que se me fue la mano atacándote, como mucha gente han dicho. No se me fue la mano atacándote, simplemente dije lo que creía desde mi punto de vista, y hay que respetar el punto de vista de cada quien, como también se respeta el tuyo. Pero te pedimos una sincera disculpa. Tengo un perro por ahí que se baña muchísimo, yo lo baño interdiario, vive aquí en mi cuarto. Pronto también estará saliendo en algunos videos. Mi gente, gracias. No tengo más que decir que gracias. Estamos casi llegando a la meta. Les pido que apoyen este canal, compartan este video, suscríbanse, compartan, y por favor no me ataquen tanto por WhatsApp, que tengo mucho trabajo. Esto fue RD Máximo GT. Muchas gracias, buenas noches.